Bienvenidos, soy Alberto Romero. Muchos de aquí me conocéis, pero no todos. Soy profe de Data Science y suelo hablar mucho, mucho, incluso demasiado. La idea de la reunión de hoy no es que yo hable mucho y os empiece a contar cosas de tendencias de series temporales o yo que sé qué historias por ahí, sino que los que os planteáis cómo es la vida de un Data Scientist, pues lo que hemos hecho es contactar con 3 exalumnos, guiño a Paula García, guiño a Guillermo Mocri y guiño a Alex Carabe, Alejandro. Os nombro como me salís, es el orden que me salís en el vídeo, no por nada más. Los hemos liado un poquito porque mis alumnos hoy mismo me preguntaban, yo no quería darles ideas para preguntas, pero ¿cuánto cobra un data scientist? ¿La primera entrevista es larga o es corta? Pero cuando salga del bootcamp, ¿qué hago la primera semana? Yo tengo ideas y consejos, pero me parece más útil que todos los demás podáis hablar con gente como vosotros que han pasado con diferentes perfiles, los 3 iniciales, por el bootcamp, que se han graduado y que están trabajando ahora en diferentes sectores y ahora contarán ellos un poquito de lo que hacen. Eh, Gracias, Gemma, por haber añadido esto. Entonces, la idea, básicamente, esto no es una clase de Data Science, ni una masterclass, ni nada de esto. Yo tengo por ahí apuntadas algunas preguntas, pero la idea es que fluya y que podamos lanzarles preguntas e intentaré redirigirlo, que no sea una hora completa de... Tienen todo mi permiso para rebotar preguntas. No sé si es la forma más elegante de decirlo, para decir paso palabra. O sea que podéis hacer preguntas, ellos tienen comodines de se pueden mojar o no mojar. También sé que son gente muy prudente y que si quieren decir algo de alguna forma sutil sabrán transmitirlo. Pero la idea es eso, que podamos hablar con ellos. Ahora les voy a dejar, evidentemente, que se puedan presentar. Pero la idea es esa. Yo mis dudas es el qué de lo visto en el bootcamp te pareció lo más importante. ¿Cómo afrontaste la primera semana después de acabarse el bootcamp? ¿Qué consejo te hubieras dado a ti para las entrevistas de trabajo? ¿Cuáles son las soft skills que no pensabas que ibas a usar y usas sin parar? ¿Cómo usas la IA en tu día a día? ¿Cómo trabajas más o menos cerca de negocio? ¿Cómo gestionas eso? O los cambios de proyecto, o no sé, las ideas que tengáis al final, porque yo os puedo aclarar mucho de lo que se puede ver en el bootcamp, pero las preguntas que tenéis con un perfil junior, ¿me certifico o no me certifico? ¿Qué tipo de certificación crees que me puede convenir más? No es que ellos os vayan a decir, estas son las 7 certificaciones que tienes que hacer, pero ellos sí que van a poder opinar y deciros, pues yo en mi caso creo que te viene muy bien SQL o para nada, o GitHub con lo que se ve estupendo, o cuidado, porque si quieres ir por algo más técnico, míratelo por tu cuenta un poco más. Spoiler, creo que os dirán que hagáis muchos proyectos, supongo, a lo mejor dicen que pues hay algo que se ve en el bootcamp que yo no he usado mucho. Cuidado porque también depende de cada perfil. Algo que alguien a lo mejor no usa o no ha usado todavía nunca, en el siguiente proyecto es lo que hacen que te puedan contratar. Entonces, sin hablar mucho más porque hablo demasiado, en el orden que queráis. Paula, Guillermo, Alex. Pues si queréis puedo ir empezando yo, por orden de lista, ¿no? Que siempre soy el primero. Bueno, pues yo soy Alejandro, soy científico de datos desde hace realmente más de 2 años, porque salí del bootcamp que me impartió Alberto. En Navidades, porque esto lo empecé en septiembre, en Navidades le escribí a Alberto diciéndole, Alberto, quiero ser TA, ¿cómo se puede hacer esto? Y en enero empecé a ser TA, que es Teacher Assistant. Estuve ahí viéndome el curso 2 veces más, dando clases, empezando con la docencia. Y actualmente también soy docente. Bueno, voy yendo por distintos sitios, doy docencias también online a gente, pues eso, de un one-to-one. Voy probando bueno, distintas variables. Por otro lado, también estoy empezando con un colega a crear contenido para YouTube, redes sociales. Luego ya comentaré un poco más. Bueno, si buscáis por LinkedIn mi nombre, seguro que aparece, pero no creo que exista otro Alejandro Carabe. Y por otro lado también, pues si faltara poco, me he metido pues con otros compañeros
que son de tema más de ciber, en proyectos encarados a cómo aplicar la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Y creo que, bueno, al final aprendes un poco de los dos campos y es bastante gratificante. Así que, bueno, eso sería mi presentación. Creo que no hace falta mucho más. Ah, y tengo 25 años, es verdad, me faltaba eso. Encima, Le paso la bola a Paula. vale, no es tu culpa tener 25 años, se pasa, no te preocupes, Se dale tiempo. pasa, ¿verdad? Se pasa, sí, se pasa. Sí, Y no me doy Alejandro, cuenta. sí, no venía del área de ingeniería. Ah, sí, es verdad, también. Eso se me olvida siempre. No sé qué hacía yo antes del bootcamp. Bueno, sí, yo hice la carrera de AD Marketing. No vengo de absolutamente nada relacionado con, bueno, nada técnico. Empecé a programar con 21 años y por curiosidad de decir, oye, estoy haciendo prácticas de marketing. ¿Qué hace esta persona copiando hipervínculos en un Excel? Creo que esto de alguna forma se puede automatizar. Y a partir de ahí, pues, empecé a descubrir este mundillo. Y creo que Alberto, pues, me lanzó un poco a trabajar 14 horas al día, puede ser, pero por gusto, ¿sabes? Como si fuera un videojuego más que otra cosa. Así, así que bueno. Loli. ¿Ya tienes la primera pregunta de Román? Sí, Esto. cuando estabas haciendo el bootcamp, ¿tú sabías que querías ser TA o surgió de repente, hiciste entrevistas para algún trabajo o nunca hiciste ninguna entrevista cuando terminaste? Pues cuando terminé, sí que es cierto que hice entrevistas, pero lo de TA fue algo que me parecía casi vocacional. Es decir, a mí siempre me ha gustado el dar clase, el intentar ayudar a la gente en todo lo que a mí se me diera bien y a otros les costase un poco más. También me ha gustado mucho que siempre hubiese alguien que hubiese sido mi apoyo. Entonces, al final fue un poco por eso. Yo empecé a notar que con trabajo, con constancia, se me empezaba a dar bien ciertas partes, porque obviamente en un bootcamp te enseñan 1000 cosas y hay partes que se te dan mejor y partes que se te dan peor. Y empecé un poquito con eso, con los compañeros, con colaboración y gracias a eso, pues yo creo que pudieron ver que en soft skills, al final también viniendo de marketing, daba muchas charlas en público, nos habían acostumbrado un poco a ese rol. Así que yo creo que gracias a eso también tuve una baza fuerte. No sé, Alberto, cómo lo considerará, pero. Guay, guay. Yo creo que sí. Miguel Ángel García García, tápate las orejas un segundo. La ventaja de ser TA creo que no está en lo económico. Creo que está en hacer el bootcamp 2 veces y no de la misma forma. Porque si tienes que dar una... Yo a mis TAs siempre no les fuerzo, pero les propongo si quieren dar alguna clase de lo que quieran del curso para que vean si les gusta la enseñanza también a ellos y si pueden ir por ahí un poco. Entonces, y también los profes sabemos que cuando tenemos un TA, a mí me han robado todos. Y la palabra es robar, ya no lo suavizo. Robar es robar. Robar es volver de Navidades y encontrarme a un chico pelirrojo, que no sé quién era. Y volver de Semana Santa y encontrarme a una chica que no sé quién era. Y que me escriba alguien que me para septiembre quiero ser TA, sí, sí, me interesa. Y a 24 horas, un email muy bonito, muy elegante, de muchas gracias por la oportunidad. Y ya sabía lo que me iba a encontrar en la última línea, de me han hecho otra oferta que no puedo rechazar. Entonces, la ventaja de ser TA no está tanto en lo económico, tiene cierta retribución, pero no está tanto por ahí, sino en poder afianzarlo más. Y los profesores sabemos que hay TAs que acaban el curso y hay TAs que dicen que van a acabar el curso y a las 3 semanas. Yo es que no he echado currículum, pero me han escrito por LinkedIn, he ido a probar y bueno, es un poco esto. O sea, que estoy de acuerdo con Alejandro en que es algo un poco más vocacional, también para que vosotros veáis si Alejandro fue TA, me mojo, creo que lo hizo muy bien, y ahora en lo que sí le pagan, él lo dice, lo digo yo, bien, mejor o peor, abrimos un interrogante, dejamos ahí una niebla, está en temas de formación, o sea, él sigue dando formación a diferentes sectores, etcétera, o sea que creo que también es algo más vocacional, no sé. Les damos el turno a Guillermo y a Paula, que seguro que también os quieren contar muchas cosas.
Sí, vamos a pasarle la pelota a Paula, ¿no? Por orden de lista. Paula, Ya. Pablo Venga. García, Daria. Pues comienzo yo. Yo hice el bootcamp de Bridge de Data hace un año. Terminé justo por estas fechas, tal que a mediados de diciembre. Entonces, pues se podría decir que oficialmente llevo como un año, casi 12 meses siendo Data. Tuve la gran fortuna, que también me lo ocurre, de encontrar trabajo al mes y una semana de mi último día de The Bridge. Que bueno, supongo que es algo en lo que profundizaremos un poquito después, en torno a la intensidad que hay para buscar trabajo y las mejores fechas que nos podemos encontrar, ¿no? En mi caso, en el caso de mi grupo, fue una buena fecha porque diciembre es un mes ahí un poco desierto que aunque estemos de fiesta, los procesos de reclutamiento de recursos humanos están activados porque quieren gente nueva para enero. Entonces, pues fue una buena fecha. Entonces, llevo un año, estuve en varias entrevistas y bueno, al final pues encontré un buen lugar. En este caso, por profundizar en mi perfil, bueno, la edad, tengo 27 años, acabo de hacer, y yo venía de un perfil bastante diferente a quizás lo que se espera de un data scientist, que me imagino que habrá alguno más como yo por ahí. Tened esperanza. Yo estudié Bellas Artes, entonces, y encontré mi camino, pero eso quizás no es por quitar o dar mérito, simplemente requiere más esfuerzo empezar de un par de escalones más de abajo de lo que se espera de ti que de unos estudios más redirigidos. Entonces, en este caso, pues hubo un sobreesfuerzo muy grande para conseguir afianzar esos conocimientos y sobre todo para creértelo y como tal no tirar la toalla, ¿no? Yo también desarrollo mi investigación doctoral en inteligencia artificial aplicada a la regeneración de patrimonio artístico español. Y soy profesora de universidad y, bueno, intento vincular conocimientos de inteligencia artificial y esta aplicación de datos a la regeneración de toda esta información. Incluso en mi empresa actual, pues me tienen en parte de proyectos de innovación I+D donde conjugamos pues algo tan técnico como los datos y algo tan subjetivo como lo que es el patrimonio y la regeneración, como estoy en diferentes proyectos de Computer Vision, en este caso para el Ministerio de Agricultura, donde estamos pues clasificando los diferentes usos del suelo. Algo que pues, tú pisas el primer día de Bridge y me imagino que las típicas rondas de preguntas de hola, soy Pepito, tengo tantos años y vengo de Inés, por ejemplo, o de lo que se dices, ¿qué narices hago aquí? Pues si os da un poquito de tranquilidad, todo con esfuerzo, buenas decisiones y un poquito de picardía sobre todo, se puede lograr y puedes encontrar tu sitio en el mercado. Y eso bueno, yo no he abandonado de cierta manera mi persecución de producción artística. De hecho, hay mucha apertura en torno al mundo del data art, se llama, por lo que sigo trabajando en ferias de arte como Arco, no sé si la conocéis, diferentes bienales como la Bienal de Venecia o la Bienal de Arte de Arabia Saudí o la de Praga. Vamos haciendo diferentes proyectos en donde se necesita el uso de análisis de datos e inteligencia artificial. Quizás no tanto al uso como tal, como se explica en el bootcamp, pero es que en el fondo algo que sabréis y que vayáis hacia donde vayáis es que en el bootcamp simplemente os dan como las fórmulas de cómo funcionar y luego ya vosotros sois los que os tenéis que adaptar. Una de las cosas que me pasó a mí en mi primer día de trabajo fue, yo salí del bootcamp y las sensaciones como de los últimos días en el bootcamp es como que me están metiendo la información a porrón y no se me está quedando casi nada y siento que no estoy aprovechando, pero porque es que no paran de meterme información. Es como la típica imagen de cuando le ponen un embudo a las ocas y las llenan de comida y lo que caiga. Pues en los últimos días del bootcamp son así, te enseñan conceptos súper importantes, es que no te da ni tiempo. Pues lo que me pasó un poco a mí en mi primera semana del trabajo, sobre todo en el primer día, recursos humanos, firma aquí, allá, este es tu sitio, tal, me pusieron a hacer las 3 cosas que peor se me habían dado durante el bootcamp o que más de paso hicimos, que fueron crear entornos, desplegarlos, bueno, todo el mundo Docker, conexión a máquinas virtuales y ¿qué más? El otro no me acuerdo. Bueno, 3 cosas que fueron
como de pasada. Entonces, de repente te encuentras con esa realidad, claro, tú sola, porque no tienes al lado al compañero de la silla de al lado con quien dices, ostras, no me ha salido esto, ¿te has enterado de lo que ha contado el profesor? Porque yo no. Entonces, lo que digo, que es algo que seguro que os habrá comentado vuestro profesor, en el bootcamp, lo que os dan son como diferentes fórmulas para funcionar bien, son fórmulas que dan soluciones interesantes, pero luego cada una se adapta y se aplica a vuestro puesto de trabajo, situación y también a vuestra manera de pensar, que en este caso, por mi sector, hablo por mi experiencia propia, es quizás una manera de pensar a lo mejor más diferente a la de alguien con un pensamiento más técnico, pero que eso como tal es algo enriquecedor. Pero no veáis como, como vengo de este otro lado, entonces tengo estos puntos positivos que no tiene el otro. No, 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 esto es, tú te lo guisas, tú te lo comes. Entonces, no os quedéis solamente con la confianza de, yo tengo esto, yo tengo el otro, sino es algo que hay como que forzar todos los días, estar alerta a ver qué pasa. Y creo que me estoy enrollando demasiado, pero bueno, yo me quedo aquí ya. Creo que estamos todos encantados y que cuando acabe la reunión, unos cuantos, y me incluyo, te vamos a mandar el currículum, a ver si nos puedes colocar por ahí en algún puesto, beca, algo, porque suena muy interesante, la verdad. Sin ironía, ahora, mis chistes son malos, pero como profe tengo derecho a 5 chistes malos al día, ¿vale? Y no os podéis ofender, son chiste malo de profe, está en el contrato. Eso aparte, es que hay de todo. Eres la segunda chica que conozco que ha hecho Bellas Artes y que está trabajando con data y con desarrollo. Y, o sea, que no es imposible, quiero decir. Y aquí no está conectado, pero tengo a un exalumno que en su trabajo busca piratas. No es broma. Cuando me lo contó, yo pensaba, me imaginé en el pirata con el parche y con. No sé, dice, ¿cómo que buscas piratas? Pues al parecer es que hay muchas zonas del mundo, o hay zonas en el mundo donde hay barcos que te secuestran otro barco, te piden un rescate, o no sé qué historias hacen por ahí. Y entonces, con un radar tú puedes localizar un montón de barcos, pero su proyecto era cuáles crees que son barcos delictivos, porque no se puede ir a todos los barcos, bla, bla. O sea que hay, y en el bootcamp no nos ponemos a buscar piratas, quiero decir, hay muchas áreas. Que muchos de vosotros trabajaréis detectando si el cliente está contento o descontento. Quiero vender más zapatos, sillas, mesas, libros, móviles. Hay una serie de proyectos muy, muy, muy típicos, ¿no? Pero también hay gente que trabaja con imagen satelital, buscando piratas, con la Bienal de Sao Paulo, de no sé, soy muy inculto, perdónenme por no decirlo bien. Hay de todo esto. Román, porfa. Sí, que Paula, habías dicho bueno, que encontraste en un mes desde que terminaste el bootcamp, que me parece que es súper rápido, pero ¿tú empezaste a buscar desde antes de terminarlo o apenas terminaste el bootcamp empezaste a buscar? O sea, ¿ya ibas preparando algo desde antes o habías tirado algo o hasta que no terminaste no había empezado la búsqueda? Ok, te contesto. Mira, y te lo voy a contestar con una anécdota que yo creo que es interesante y va a ser reveladora para algunos. Yo durante el bootcamp, como os he comentado, estoy haciendo el doctorado también y era algo que continuaba durante mi bootcamp. De hecho, había veces que no llegaba a tiempo a las clases de la universidad y me cogí un Uber para llegar, todo, bueno, una locura. Entonces, durante el bootcamp conseguí una beca del ministerio para continuar con mis estudios del doctorado incluso en el extranjero. Y ahí fue donde me encontré un poco con esa sensación, por si alguien más lo está valorando, de, ostras, ¿qué hago? ¿Sigo por el camino que a lo mejor no tengo la incertidumbre de no sé si voy a ser un perfil válido, porque, joder, vengo de esto, no sé si me van a querer contratar, primeras entrevistas voy a decir, vengo de aquí, van a decir, esta no sabe nada. Pues como que tienes la incertidumbre de voy a ser capaz de demostrarlo. Y bueno, hablé con mi profesor de ese momento, magnífico profesor, Miguel Ángel Nievas, y fui sincera con él, le dije, oye, mira, Miguel Ángel, me pasa esto, no sé qué hacer. Cojo la beca, no la cojo porque me la han dado, tengo que decir esto en 3 días. Y me dijo, hombre, fue sincero conmigo, y me dijo, hombre, no eres un perfil por el cual se vayan a matar, no eres alguien que venga de una carrera de física, de matemáticas, que tenga ya el máster, que tal, pero hay oferta de esto, se busca gente y si sabes mostrar ese diferencial, encontrarás trabajo. Y fue algo realmente revelador porque dije, vale, me ha dicho la verdad total. Como tal, soy yo quien va a tener que defender ese perfil y no tengo un bagaje que me haga especialmente apetecible para el mercado. Entonces, tengo que resaltar eso. Entonces, en este caso,
yo durante el bootcamp me puse a hacer currículum y estuve bastante alerta a todas las correcciones del bootcamp en torno a la revisión de currículums, pedí tutorías. La verdad es que en esto, quien no llora no mama. Esto, quedaros con eso, tenéis que ser pesados, pero ya no en el bootcamp, sino en general en las ofertas. No os contestan, contestáis por si acaso, tal, o sea, de una manera siempre muy polite y muy elegante, pero entonces yo durante el bootcamp sí que preparé muy bien currículum y seguí muy bien las instrucciones. Tenía 2 currículums diferentes, el de con foto y el sin foto, para el de los filtros de la inteligencia artificial, en inglés, en castellano. Entonces, en total tenía 4 currículums, depende de la oferta, cómo lo echaba. Me preocupé en hacer eso muy bien y muy correcto, y cuando llegó el momento de comenzar a echar, bueno, yo iba viendo a compañeros que durante el bootcamp iban teniendo entrevistas, pero no les salían porque a lo mejor estaban obviamente nerviosos por terminar el bootcamp. Entonces, yo lo que hice nada más terminar fue darme un día de descanso, uno solo, donde pues, duermes lo que tienes que dormir. Y a partir de ese día me abrí una hoja de Excel como una enferma, de verdad, o sea, fue enfermizo, y todos los días echaba 50 o 40 ofertas. Te haces muy bien tu perfil de InfoJobs, lo rellenas muy bien, el de Indeed, el de Glassdoor, lo rellenas todos los portales que puedas, pero muy bien hecho. O sea, esto es dedicarle mucho tiempo. Y todos los días echas a mogollón de ofertas, mogollón. Yo mientras echaba, tenía el móvil al lado y me llegaban correos de unfortunately, no, tu perfil no nos interesa para nada. Y era muy desmotivador, pero a la vez tienes que seguir, continuar. E hice un montón de entrevistas y yo veía en InfoJobs como ha leído tu perfil, lo han descartado, bla, 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 pero tú tienes que seguir. Y después de ser durante un mes, todos los días echar, el día que echaba menos, pues a lo mejor echaba solo 30 o solo 20, que es ya mogollón. Pues, pues mira, fallé 420 veces, pero conseguí un trabajo, no necesito más. Y gracias a eso, pues sí que me salieron bien entrevistas. Al final tuve 2 opciones, me quedé con la que más me gustaba, que es mi trabajo actual. Pero en este caso, cuando eres un perfil atractivo, pues sí, contactarán contigo a través de LinkedIn y te preguntarán y directamente te harán ofertas. Que es algo que una vez llevéis un tiempo trabajando y os pasará, a mí ya me pasa, que era algo que ni me planteaba. Pero cuando no eres un perfil, no eres ni junior porque todavía no has empezado, pues es algo que tienes que asumir, que vas a tener que ser un pesado y tener que hacer esto muy bien y rellenar todas las ofertas que puedas. Te aseguro que alguna terminará saliendo. Y por supuesto, si hay una entrevista que crees que te ha salido bien, pero a los 2 días te llega un correo de que no les interesas, pues tómate esa entrevista como un aprendizaje, porque a lo mejor has podido practicar tu inglés, porque te han preguntado una cosa que no tenías ni idea y ya te la has apuntado en el cuaderno y te la has preparado para la siguiente. Pero el truco para conseguir trabajo es ser un plasta. Echar todas las ofertas que puedas y estar atento y tener un currículum lo mejor que puedas, porque como sea, esté mal hecho en alguna parte, ya quien lo lea lo va a leer y va a decir, esto no me interesa, y va a pasar al siguiente, porque no tiene ningún tipo de deuda contigo. Entonces, es de verdad, o sea, esto es matemático, no hay otra cosa. Tened vuestros currículums lo más excelente que podáis, buscad segundas, terceras opiniones y echad a todo lo que podáis. Muchas Vale, gracias. vale, gracias, me queda súper claro. Os he dicho la verdad. Así suena. Gracias, Paula. Nada. Guillermo Mocri, ¿qué nos puedes contar tú, porfa? ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, yo, a diferencia de mis compañeros, yo soy bastante más mayor. Yo tengo 37 años que voy a hacer ahora en diciembre. Y hice el bootcamp de Data Science también con Alberto, que tuve la suerte de estar en sus clases, hace pues aproximadamente 2 años. Y bueno, mi perfil también es ligeramente distinto al de mis compañeros porque yo soy ingeniero, entonces yo llevaba ya bastante tiempo que estaba en investigación básica, ya analizaba datos, ya conocía un poco el mundo de los datos, por así decirlo, de manera más manual, mucho más con lápiz y papel. Y esto era algo que tenía pendiente de intentar aprender. La parte de la ciencia de datos era algo que siempre me había gustado, pero me rechazaban constantemente en másters, en
me planteé más de una vez hacer másters en inteligencia artificial y me decían que como no tenía un perfil de telecomunicaciones o similares, no podía acceder. Y conocí esta opción del bootcamp y la verdad es que me dio todo lo que es la base que necesitaba para salir al mundo laboral. Y tuve la suerte que nada más terminar el bootcamp, perdón, una semana después ya tenía trabajo porque me contactaron de la empresa, justo de una de las empresas que me conocían, de mi anterior puesto de trabajo. Entonces también, pues como consejo, nunca penséis o nunca salgáis mal de la empresa donde estéis, aunque no sea lo que queráis, porque a lo mejor a través de networking o lo que sea, pues también se puede serviros el día de mañana para algo relacionado con lo que queréis hacer, ¿vale? Y bueno, ahora soy manager porque empecé una línea, digamos, en mi empresa de investigación de mercados, empecé una línea de ciencia de datos de cero y pues ahí estamos, 2 años después seguimos fuertes y mejor que lo que empezamos hace 2 años, así que tan mal no va. Muchas gracias, Guillermo. Yo tengo preguntas en la mente, en la cabeza, pero prefiero daros prioridad a los que estáis conectados, porque yo pues soy muy pesado con Paula, Guillermo y Alex todos los días, me bloquearán de LinkedIn o de yo que sé dónde, pero ahora que tenéis la oportunidad de hacerles esas preguntas que sé que tenéis en la cabeza, porque cuando estéis en el curso a los profes nos lo preguntáis, y además ellos os van a decir la verdad. Están aquí voluntariamente, ¿eh? O sea, pueden, con que no digan palabrotas me parece bien, ya lo que quieran decir. O sea, que yo aprovecharía la oportunidad. Si no, para que esto no esté vacío, pues lanzo aquí una pregunta, lanzo allí otra. A mí me gustaría añadir antes que nada. Bueno, espera, justo hay una pregunta, o sea que prefiero darle prioridad. Pero. Rosinela. Buena, es un placer. Bueno, ya que nadie quiere preguntar algo, a mí sí me gustaría. Y me gustaría saber cómo gestionaban tanto o sea, si te llamaban en la primera entrevista por teléfono, mira, queremos conocerte y tal, ¿cómo gestionaban ya después? Me imagino que estudiaban más a fondo o qué hacían antes de ir a la prueba, porque hay veces que te hacen como que unas pruebas, unas tipo test, unas normales. ¿Cómo gestionaban eso? ¿Cómo se preparaban emocionalmente también? Me gustaría saber un poquito su experiencia en esa parte. Pues si quieres darle tú, Guille, o como prefieras. Yo creo que no soy el mejor ejemplo en este caso, porque a mí, digamos que me hicieron una prueba técnica bastante simple. A mí me hicieron preguntas más que de otra cosa de concepto, de qué herramientas podíamos utilizar, que si se me ocurría, por ejemplo, me dieron ejemplos prácticos de cosas que estaban haciendo en aquel momento, que por poner un ejemplo, en mi empresa hacen investigación de mercados, ¿vale? Muchos de los datos que capturan son a través de scrapping, que por cierto en el bootcamp nos enseñó Alex, así que estamos aquí cerrando el ciclo. Entre Alberto y Alex fueron mis mentores. Y bueno, pues con el scrapping básicamente lo que obtienes son datos súper desestructurados, súper heterogéneos, completamente sucios, ¿vale? Entonces, pues eran más preguntas de concepto, de cómo lo harías tú o cómo se te ocurre que podríamos limpiar estos datos para casarlos con una base de datos que sí que tenemos limpia. Entonces, bueno, pues yo les soltaba un poco en estilo brainstorming, les intentaba pues, decir pues, expresiones regulares, ¿sabes? Distancias de Levenshtein, todo lo que se me ocurría que podía servir, lo soltaba y lo intentaba defender, y lo que al final querían también ver era pues, que tenías ideas y que tenías otra manera de ver, como lo que te enseñan al final del bootcamp no es cada uno tiene una manera de hacer las cosas y una manera de solucionarlo, y al final todo se llega al mismo punto, pero de diferentes vías, con lo cual lo que querían era un poco ver supongo que a todos además en el bootcamp para entrar nos hicieron esas preguntas de que lo que te hacían era justamente eso, evaluar la manera de pensar, de cuántas bolas de ping-pong entran en esta habitación. Bueno, pues exactamente eso, pero en una entrevista técnica. Entonces, creo que no soy el mejor ejemplo en ese caso. Como diría Alberto, palabra rara, concepto fácil, y si digo la palabra más rara, me pagan más. Claro, algo así. Y Alex y Paula, ¿qué opináis? A ver, yo lo que recuerdo
sí que es cierto que la cosa justo que quería añadir a lo de Paula, creo que tiene también un poco que ver con esto. Creo que hay dos cosas que también a una persona junior que no es ni junior, que acaba de salir del bootcamp, son cosas que hacen falta y que muchas veces como que se pierde por el hecho de tenemos muchas cosas que hacer, muchos conceptos que aprender y no le damos prioridad a eso. Y es el tema de, uno, ir a eventos como los que estáis aquí ahora mismo haciendo preguntas, que gente que está en el mercado laboral conozca vuestros nombres, es importantísimo. Porque ahora mismo yo el salto que di de la primera empresa a la segunda fue por un contacto que hice en la primera empresa. Y seguramente el que haga a la tercera, guiño, guiño, ya sabe quién, seguramente sea por contactos también. Al final, el mundo del data science se mueve por yo quiero trabajar contigo porque sé que vales, te conozco, tienes buenas soft skills, sabes hablar, sabes técnicamente, y si no sabes técnicamente, sé que te vas a buscar las mañas. Ese tipo de cosas lo valoran un montón. Y luego, por otro lado, eso, que tengáis la valentía de hablar con las personas de dichos eventos. En los eventos también veréis que muchos hay stands de las empresas, de consultoras, en las cuales ya os estáis saltando todo el protocolo de mandar un currículum vía online, que lo pasen el filtro, os estáis saltando todo. Porque lo primero que hacen es que el de recursos humanos te conoce y dice, uy, pues este quizás puede encajar. Te deja hablar con él 3-4 minutos y como le encajes, pasas por encima de un montón de currículums que hay online. Entonces, ese tipo de cosas también ayuda. Y aparte de esto, yo en la primera entrevista que tuve, me acuerdo que fui un poco pues oye, como saliera, me preguntaron lo típico de, a lo mejor, de habla en inglés, pero hablabas en inglés con alguien español, de recursos humanos, que tiene un nivel de inglés que no es británico de Brighton. O sea, que ya he tenido alguna entrevista con británicos de Brighton y muchas veces les tienes que decir, wait a moment, porque no les entiendes. Entonces, por eso no hay que preocuparse tanto como lo que de normal hacemos. Y luego, por otro lado, en la parte técnica, muchas veces preguntan sobre cómo realizarías este proyecto o cómo llevarías este flujo de datos. Es decir, de normal en el bootcamp lo que te enseñan es a eso, a crear un proyecto desde que solo sabes análisis de datos, que ya estás haciendo ETLs, estás transformando datos, cargándolos en visualizaciones, hasta que aprendes Machine Learning y dentro de esas transformaciones les metes los modelos que vas aprendiendo. Entonces, realmente te preguntan eso, ¿cómo lo harías? Y entonces, si tú tienes una base y sabes más o menos cómo encarrilar esa extracción, transformación de datos y carga, de normal las preguntas vienen por ahí. No hay preguntas súper técnicas, sobre todo para gente que no tiene experiencia previa. Así que, bueno, al menos esto es lo que me ha pasado a mí. Conozco algunos ejemplos de gente que también ha acabado el bootcamp y que sí que le hicieron a lo mejor una entrevista técnica que le pedían pues SQL, por ejemplo. Sí, sobre Tipo todo también, pero son queries simples si estudias con que lleves una chuleta bien hecha y que lo aprendas un poquito, son cosas defendibles. Sí, son pruebas SQL, pero que no requieren un nivel avanzado de SQL. El nivel avanzado lo irás recogiendo en cuanto te vayas dando golpes con los problemas. Así que sí. Y al final, pues vas a tener que aprender un poco de todo. Porque Data Scientist yo creo que hasta hace poco, que yo creo que ya se está entendiendo un poco lo que es el Data Scientist, lo que es el Data Analyst, el Data Engineer, creo que poco a poco las empresas van entendiendo lo que es. Hasta hace nada, Data Scientist era, tú sabes, de todo, analizar datos, Power BI, Tableau, Qlik, Looker, no sé, sabes de todo. Y claro, el de recursos humanos pues te pregunta cosas y a lo mejor tú sabes de unas y de otras pues, oye, no las he visto en mi vida. Entonces, por eso no os tenéis que preocupar. O sea, de normal ya al menos la estructura está mejor montada que cuando nosotros tuvimos que aplicar
Así que bueno. Y luego, pues Paula, si quieres te dejo a ti también. Sí. Bueno, en este caso, ¿cómo prepararte así de primeras para una entrevista si no has tenido nunca antes una? Pues ir con los deberes hechos, tener tu currículum al día perfecto, tener el LinkedIn lo más bonito posible, tener el GitHub lo más bonito posible, o sea, tener todo lo que te corresponde bien limpio y ordenado porque va a ser lo que van a ver de ti cuando se acabe la llamada en Meets. Entonces, y nada, y como han comentado antes mis compañeros, aprovechar las ferias, el networking, acercaros, que no os dé vergüenza. Hola, ¿qué tal? No sé qué. Oye, mira, tú te acercas con la excusa de coger un boli en el stand, pero realmente lo que te interesa es, bueno, ellos te cuentan su rollo, por supuesto, pero ¿cómo he hecho la oferta de empleo? Muchas veces te dan directamente el papelito y te dicen, escanea este QR y organiza. Si no, habría alguna manera más sencilla, o sea, echarle cara, esa gente no os conoce de nada y ya está, o sea, que realmente la respuesta que os voy a dar un poco para todo va a ser tener picardía y echarle cara, pero no para un trabajo de data scientist, sino para cualquiera en general. Entonces, tener todo lo que es vuestro perfil profesional muy bien organizado y aprovechar cada una de estas oportunidades. Y luego, cuando ya consigues ese horario para esa entrevista, pues nada, online, lo que ya sabéis, ponéis guapos, buena iluminación y por supuesto llevad un cuadernito con esa chuletilla de preguntas o conceptos que sabéis que sí o sí os van a preguntar. O que a lo mejor os sorprenden con ellos, muchas veces te sorprenden con siglas en inglés. ¿Conoces, has trabajado alguna vez con PQLSK? Y tú, uff, ¿qué hago? ¿Qué contesto? Que no tengo ni idea o digo, pues mira, a lo mejor posiblemente si está relacionado con esto, lo que pasa es que me podrías comentar a qué significan. No, se responde a no sé qué de los LLMs. Ah, mira, pues sí, claro que sí, quizás no ese término, pero mi empresa ya ha estado en estos proyectos que hacemos tal, 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 tal. Entonces, es tener de nuevo picardía y saber cómo salir y de una manera muy elegante responder a todas las preguntas posibles. ¿Me entendéis? ¿O alguna vez has trabajado con este programa? ¿Lo conoces? Sí, sí, lo conozco. De hecho, pues a lo mejor recuerdo que hace tiempo me preguntaron por un programa de estructura de conexiones nodales con inteligencia artificial que era nuevo. Yo no lo conocía de nada, pero como tal, con otro muy similar había trabajado de esa otra manera. Pues este como tal no lo he trabajado, pero conozco esta estructura, estoy familiarizada. Entonces es simplemente tener ciertas muletillas, ciertas fórmulas a la hora de responder que sean funcionales para intentar contestar a todo. Porque realmente las preguntas de a pillar tenéis que ser un puesto muy concreto para que realmente vayan por ahí, porque muchas de las veces lo que te encuentras es que alguien de recursos humanos que no tienen de verdad ni idea y que le han puesto simplemente una lista de un montón de superpoderes que tienes que tener, que luego ni te los piden, es, ¿alguna vez has trabajado con esto? Sí, tal, tal, no sé qué. Ah, mira qué bien, no sé qué. Entonces se quedan más, o sea, esto queda un poco fatal, pero se quedan más con vuestra manera de responder y vuestra manera de salir del paso, de lo hábiles que seáis a la hora de funcionar, lo fluidos que seáis, que más que a lo mejor lo técnicos que seáis. De hecho, yo lo he visto a lo mejor en antiguos compañeros del bootcamp que a lo mejor eran mucho más cracks que yo a nivel técnicamente, pero a nivel verbal se quedaban más cortos porque eran pues más tímidos, no sabían tanto responder. Entonces, eso hace mucho la diferencia, porque luego la realidad del puesto de trabajo es que todos sabemos cómo funcionamos. Cuando no sabemos cómo se hace algo, no tenemos ni idea o nos sale un error complicadísimo, abrimos la inteligencia artificial con la que nos sentamos más cómoda, le copiamos y le pegamos el error y buscamos la solución. Pero no buscan de ti en una entrevista que cumplas todos los checks de saber hacer todo, porque no sabrás hacer todo, es imposible, acabas de salir, aunque lleves 7 años trabajando, va a haber cosas que no te has enterado por falta de tiempo o porque no sabías que estaban. Entonces, lo que más buscan de vosotros como data scientist es que estéis a la orden del día con las herramientas que salen y que sepáis enlazar bien la respuesta de no sé cómo se hace, pero soy capaz, por mi bagaje técnico, de buscar una respuesta a lo que me estás pidiendo. Y va más por ahí. Muchas gracias. Han levantado la mano, creo que estaba primero Román, ¿puede ser?
Bueno, si no, la mía es bien corta. Lo que entiendo yo entonces que dicen chicos, Guillermo, Paula y Alex, es que cuando uno es junior, o bueno, ni siquiera junior porque no ha hecho nada todavía de Data Science, las primeras entrevistas suelen ser preguntas. Hay algunas en las que te pidan hacer algo. Oye, mira, te dejamos este ejercicio que nos lo des resuelto. O lo normal es que te pregunten realmente, así como han dicho ustedes. Es que esto realmente yo creo que también depende mucho del puesto de trabajo y Sí. de la empresa, La de si es una tendencia general. multinacional, de cuántos candidatos tengan. Pero lo que yo creo que va más, lo que dice Paula o lo que dice Alex también, es que hay una gran parte que es los soft skills, que al final ahora evidentemente se valoran tanto como la capacidad técnicas que tú tengas. Porque tú puedes ser, como dice Paula, muy, muy bueno técnicamente, pero si no te sabes vender, te va a dar igual porque en cuanto te oigan hablar, al final te van a rechazar un poco por no saber comunicarte, básicamente, con esa persona. Y eso yo creo que también en el bootcamp, creo que eso también nos lo enseñan bastante bien. Al final todos venimos de diferentes perfiles y los soft skills los trabajamos porque hacemos trabajos de equipo, trabajos el trabajo del fin del bootcamp. Pues creo que esa parte también la cubren en el bootcamp. Pero también la parte técnica, evidentemente, depende mucho de qué puesto estés solicitando y qué empresa sea. Cuanto más grande, supongo que más técnico serán las entrevistas. Vale, vale. Bueno, entonces sería un depende, o sea, no hay ninguna tendencia realmente. Es muy depende de a dónde apliques, ¿no? Que es también tener suerte, porque yo me he encontrado entrevistas de startups que tú te metes y son 4 empleados, que es que te han querido sacar hasta el hígado en conocimientos con unos quiz imposibles. Entonces es un poco lo que te encuentres, pero sí es cierto que cuanto más grande es la empresa, más procesos de filtro, sobre todo de recursos humanos, también no solo serán técnicas, sino también nos encontraréis las típicas preguntas del 1 al 5, ¿cómo suele reaccionar en procesos de estrés? ¿Muy de acuerdo o en desacuerdo? Eso os lo encontraréis. Pero luego a nivel técnico, pues raro es la vez que yo me he encontrado que en directo, con la gota gorda sudando, me pongan una query y me digan esto tal. Por supuesto, eso lo tenéis que tener activado porque os puede suceder, pero en su mayoría de las veces, si os piden una prueba técnica, os dan tiempo de margen. Os dan 24 horas, os avisan. O sea, nunca os va a tocar por sorpresa, por lo general. Vale, vale. Tuve un alumno que en una prueba técnica de ese tipo tenía que elegir, a ver si lo digo bien, podía ser estar conectado en directo, poniendo la cámara y todo, y haciendo su prueba técnica, pero estaban viendo cómo lo hacía, y le iban a dar 2 horas a partir de darle el enunciado, o no estás conectado, lo haces cuando te dé la gana, pero desde que te la doy tienes 1 hora en vez de 2 horas. Pues esta persona decidió que no quería una cámara viendo su cara, cómo hacía todo y compartiendo la pantalla. Dijo, prefiero menos tiempo, pero morderme las uñas o gritar o no sé. Bueno, cada uno decidís cómo es lo que... Y entonces es que no, depende, porque a lo mejor a vosotros nunca os van a plantear eso y os dicen, es 1 hora o son 2 horas. O cuando te dicen, la prueba técnica que aconsejo, pues pídela el viernes, que tienes el sábado y o sea, si te van a dar 2 días, ten margen de tiempo para poder mirarla, prepararla, ese tipo de cosas. Si hay alguno, Guillermo, Alex o Paula, queréis añadir algo, sin problema, ¿eh? ADV también le he levantado la mano. ADV estaba levantando la mano, sí. Sí. ¿Se me oye? Sí. Yo tengo varias preguntas. Yo actualmente estoy trabajando en el sector de la ingeniería hidráulica. No tiene nada que ver con Guillermo, por eso te preguntaba el tema de la ingeniería. Sí que he visto que algunos de vosotros os tengo en LinkedIn, no sé ni por qué, pero os tengo actualmente. Entonces, mi pregunta es, ¿ya no va más encaminados a una vez tienes el bootcamp hacia dónde vas a tirar y hacia esa entrevista que vas a hacer, sino yo quiero enfocarlo más al inicio de lo que es el bootcamp, de qué fue lo que hizo que decidieseis hacer el bootcamp? Y otra segunda pregunta sobre eso es, ¿cómo sabíais
o en qué punto de la partida visteis que lo podéis implementar en vuestro sector o hacia dónde queríais tirar con el bootcamp? Porque Paula Bellas Artes y, pues bueno, bien tirada está el tema de la IA para ver el tema del reconocimiento o el tema del suelo, como comentabas. Guillermo, supongo que también que por la ingeniería, por los materiales y demás, también tiene un sector en el cual sí que le puede atacar. Entonces, claro, ¿cómo detectáis, primero, cómo sabéis si vais a dar el paso para realizar el bootcamp? Porque tenéis que ver algo que os aliente a hacerlo. Y segundo, ¿cómo lo enfocáis en vuestro sector o hacia dónde tirar? Porque si yo estoy en ingeniería hidráulica y trabajo para multinacionales, digo, pues me tiro aquí voy a ser un junior, o sea, voy a ser un comepipas conforme acabe el bootcamp en este aspecto. Pero claro, ¿cómo me promociono yo internamente en mi puesto o cómo tiro hacia mi rama o cómo lo veo yo como una utilidad? Disculpad la chapada. No, está genial, está genial. Y es más, es que tuve una alumna que no sé si era ingeniero hidráulica, pero trabajaba en el sector y básicamente, bueno, es un coco, o sea, yo vi luego el máster que hizo y que fue una pasada. El caso es que trabaja con el tema, creo que con temas del canal de Isabel II y cosas así, pero bueno, no creo que no viene tanto al caso como que lo que aplica a cualquier sector, y esto para cualquier persona os puede servir, es la automatización de procesos. O sea, tú te vas a cualquier empresa y la mayoría de los procesos se han venido haciendo durante 10 años de forma exactamente igual y es gente a la que están pagando por hacer cosas que ya, ahora, a día de hoy, no se deberían de estar haciendo. Lo debería estar haciendo un clic. Un clic como mucho. Si no lo puedes dejar levantado en un sitio y que se haga solo. Entonces, tú una vez aprendes todo el tema de datos, no solo aprendes a analizar datos, utilizar modelos de predicción, es que aprendes a programar. Y gracias a eso, gracias a que aprendes Python, aprendes a automatizar procesos. Y eso es una auténtica maravilla, porque a la que ves, a la que detectas un problema por el cual estás haciendo algo constantemente o te están pidiendo una query, cualquier historia, gente que a lo mejor no sabe SQL y te pide que les traigas datos, a la que ves que algo es recurrente, dices, aquí es donde yo os voy a dar la solución. Os dejo este ejecutable, lo vais a tener, o para que vosotros lo levantéis y pidáis lo que queráis, o lo tenemos levantado aquí, se ejecuta todos los días a las 8 de la mañana. Y eso aplica a cualquier sector. Y yo he estado de consultor en telecomunicaciones y en temas de, ahora estoy en temas de seguridad, y en todos lados me encuentro que faltan automatización de procesos. Entonces, aunque solo hicieses la parte de Python, ya te serviría para saber cómo, cómo coger los datos que tienen y aplicar cosas que hagan que tu empresa genere más beneficios o que los empleados que tienen pues, puedan emplear su tiempo en cosas más útiles. Así que no sé si coincidís conmigo, Guille, Paula. Sí, totalmente. Y por la pregunta de qué es lo que hizo que empezásemos el máster, el bootcamp, yo no sé el resto. ¿Vale? Yo en mi caso es que era bastante vocacional porque desde que era más joven siempre me había interesado el tema de la programación, pero nunca había podido profundizar. Al final, no sé si algunos lo habréis hecho, pero hay muchas páginas online que te enseñan pues, los fundamentos de la programación y para mí era un poco trabajo de simios, porque al final era copiar lo que te estaban diciendo que hicieras, era copiar exactamente lo mismo. Te enseñaban a hacer un print y lo tenías que hacer 20 veces sin ningún tipo de aliciente. Entonces, el bootcamp me pareció una buena manera de profundizar y que alguien te guiase de la mano. Y la verdad es que es muy agradecido que alguien te lleve de la mano, sobre todo cuando entras en este sector, porque todo es un mundo. Yo me acuerdo haciendo, bueno, a mí me gustaba mucho el tema del procesamiento del lenguaje natural. Y me acuerdo que cuando me puse en verano, porque tuvimos ahí un parón en verano de, pues creo que fue un mes, y cuando me puse en verano dije, lo voy a hacer bien. Y me metí a profundizar yo solo con el procesamiento del lenguaje natural y empecé a sudar en verano yo solo. Empecé a pasarlo muy mal cuando me di cuenta que no tenía ni idea de por dónde empezar a meterle mano a eso. Entonces, el tener a alguien como Alberto o como Alex, que te lleven de la mano en algunos conceptos, la verdad es que
que te enseñen la puerta de entrada es súper necesario. Para mí, es súper, súper útil. Y es verdad que en mi caso, que soy ingeniero, yo me he metido en investigación de mercados que no tiene absolutamente nada que ver, pero también fue un poco porque el proyecto que me ofrecían me permitía crecer como data scientist, que al final era lo que yo buscaba. Me daban justo lo que ha dicho Alex, es exactamente eso. Se venían haciendo 25 años las cosas de una manera muy manual, con Excel, con datos de 1000 fuentes, pero súper poco estructurados y al final esto era procesos de automatización al principio y luego ha ido creciendo, por supuesto, y darme esa libertad de seguir aprendiendo, de seguir implementando soluciones, la verdad es que en mi caso buscaba más eso que el tema de seguir muy ligado a la ingeniería. Pero cada uno tenemos un objetivo, entonces es cierto que habrá gente que quiera seguir ligado, pues como en el caso de Paula, que quiera seguir ligado a su campo y es tan viable como el mío. Pero lo estudiasteis, bueno, hicisteis el bootcamp para mejorar en como un punto fuerte en vuestro sector, o de cara a decir, estoy en este sector y que me sirva para irme a otro sector. Yo en mi caso me tiré sin red. Yo quería cambiar de sector, lo tenía claro y dejé mi trabajo, el trabajo que tenía, que además estaba muy a gusto, muy cómodo, trabajaba con un equipo y lo dejé todo por empezar el bootcamp. La verdad es que fue una decisión, no tenía ningún tipo de nada, ninguna persona a mi cargo, no tenía ningún tipo de hipoteca, no tenía nada, entonces dije, es el momento. Pero ya te digo que la situación de cada uno es muy... Yo no me puedo tirar del barco de ese aspecto. Sí, no, yo por ejemplo en mi caso fue un poco más, pues veía que en el marketing y que en muchísimas empresas faltaban este tipo de soluciones de automatización de procesos y demás, y el que era mi jefe en su momento me dijo, oye, estudia esto, se te va a dar bien sin tener ni idea, estás aquí montándonos cosas y parece que se te da bien este tipo de cosas, oye, ¿por qué no te pones a estudiar esto? Y ahí fue que descubrí el bootcamp. Y la verdad que mejor decisión imposible. O sea, yo tengo mucho agradecimiento a Alberto, tengo mucho agradecimiento al bootcamp en general y a la administración, y por eso es que estamos aquí. O sea, al final somos personas que hemos quedado encantadas y que conocemos a muchas más que han quedado encantadas y que por otros motivos no han podido estar, pero ya os aseguro que es excepcional. Y bueno, y Paula también le voy a dejar su momento, pero a Paula la lié yo un poquito a meterse. Eso iba a comentar. Yo creo que voy a hablar un poco, bueno, coincido con todo lo que han comentado mis compañeros, pero voy a hablar un poco a lo mejor desde esta perspectiva que a lo mejor alguno de vosotros que estéis en el público ha echado en falta, que es, como en mi caso he comentado, yo no venía de nada de esto, entonces fue pues ese tiro al aire de a ver si funciona, tengo que apostar, porque es un bootcamp que precisamente pues no es barato, estás echando todo, entonces tienes que apostar todo a algo que depende absolutamente de ti. Por supuesto, me informé muy bien, hablé, consulté, valoré otros bootcamps y una de las personas con las que me dieron a contactar fue Alejandro, que era un antiguo alumno, el cual pues me guió y ya no solo me contó la parte técnica de lo que se iba a tratar, sino un poco me guió en esa parte más humana de esto puede ser para todo el mundo si estás capacitado a aprender y cambiar como tu modo de pensamiento, tu despliegue. Entonces, en este caso, como persona que no tenía ni idea de estos temas, sí que era interesada y curiosa de la programación, había hecho algo, pero de verdad, o sea, nada en absoluto, ni siquiera el primer ejercicio de hundir la flota, que no sé si lo llegáis haciendo, no se parecía en nada. El Fundamentals a mí me costó, por ejemplo. O sea, fijaros el nivel. Entonces, fue como un poco ese choque, que ya no sé en qué nivel del bootcamp estáis, los que estáis aquí metidos, si a lo mejor algunos vais a empezar o ya estáis en ello, pero sobre todo como en la primera semana del bootcamp, cae mucha gente, ¿no? Se siguen desapuntando y tal. Me imagino que sigue pasando. Es un momento tenso, sobre todo si no vienes del campo, el someterte como a un estrés muy grande, en concreto si te apuntas al full time, presencial, y yo lo veía gente, o sea, en mi promoción, pues por lo menos se fueron 4 o 5 y dices, ostras, soy la siguiente.
no vengo de esto ni de broma. Pero lo que creo que es lo más fundamental del bootcamp, que no es solo lo bien o mal que te salgan los ejercicios, porque luego siempre tienes tiempo para mejorarlo y volver a internet a preguntar cómo narices hacía esto, no me acuerdo de nada, sino lo fundamental es ese aprendizaje de el aprender a tolerar los tiempos y el darte cuenta de que eres capaz de realmente con las herramientas adecuadas de búsqueda y funcionamiento de poder seguir con el ejercicio y sobre todo convertirte en un perfil válido e interesante para el mercado, que era un poco lo que yo estaba buscando. Yo venía de un mundo de la investigación, del doctorado, llevaba 2 años siendo autónoma, lo cual pues fue bastante denso. Entonces quise un cambio que yo sabía que iba a ser estable, pero que me iba a costar muchísimo porque no venía para nada de ahí. Entonces fue un ejercicio muy grande. No sé si hay alguien más por ahí en el público que esté un poco en esta situación de, mira, yo veo a mis compañeros, la mayoría son ingenieros, matemáticos o de física, y es como que tienes esa sensación de no juego en la misma liga que ellos, para nada. Luego realmente hay un hueco para todos aquellos que estén dispuestos a machacar su tiempo en buscarse ese hueco. Aquí no regalan nada, por supuesto. Pero el bootcamp como tal, yo cuando me lancé fue por realmente encontrar esa oportunidad de aprendizaje a algo que realmente estaba estallando en el mercado y que tenía una perspectiva muy interesante de la cual yo quería participar. Y aquí termino. Sí, ya sé que no soy alumno, que soy el profe, pero yo a mis alumnos lo que les digo es que creo que el bootcamp tiene diferentes ventajas. Y en otro momento que os lo cuenten otras personas de la escuela, o si me dicen que os lo comente, os lo comento en otro momento. Pero para mí la gran ventaja está en que si en el bootcamp puedo aprender lo mismo, sí, pero no en 12 semanas, 10 semanas, en el formato que elijáis. Algunos sois full time, hay diferentes formatos. Entonces, la ventaja del bootcamp es que os lo va a contar gente que se dedica a esa materia, que te lo van a explicar de 0 a 100 y que ya te han elegido los problemas de fácil plus, intermedio, difícil, difícil plus plus, no sé, con 2 soluciones extra y yo que sé qué historias más. Está condensado, que es otro tema, ¿por qué está tan condensado? Bueno, se puede debatir. Pero la idea es que sin el bootcamp, ¿puedo aprender lo mismo que con el bootcamp? Sí, pero no lo vas a aprender en ese margen de tiempo. Tardarás, si tienes mucha constancia y te pones todos los días y puedes por horarios, etcétera, y no es tan fácil, porque no es lo mismo tener, me he apuntado a un curso y voy al curso y tengo motivación por ir al curso y por entregar un ejercicio y ver qué tal me sale, trabajo en equipo, tengo prácticas entregables, etcétera, como decir, cada día me lo miro yo, no es igual. Aparte, que es que hay tanto para poder mirar que solamente el trabajo de seleccionar qué recursos son buenos, cuáles son regulares, cuáles son malos, están mal o no me sirve o no me aporta, eso solo ya os llevaría mucho más tiempo que te digan, yo te explico esto, pégate con lo otro, y todo es práctico. O sea, todo tiene que acabar un poco funcionando. Pero me callo ya porque creo que lo bonito de este tipo de charlas es que Guillermo, Paula y Alejandro, que hoy les hemos robado su tiempo y se lo agradezco, os puedan un poco contestar. Vienen voluntarios, ¿eh? Yo voy a decir una cosa más por alusiones a lo que ha comentado Paula, que ella viene de otro sector, yo vengo de la ingeniería. Yo sigo teniendo a día de hoy el síndrome del impostor, ¿vale? Sigo pensando que no sé suficiente y siempre eso creo que es lo que también nos empuja a todos a seguir aprendiendo, pero creo que es algo bastante normal. Aún así, os sorprenderíais de todo lo que sacáis de un bootcamp. Luego, en el día a día, simplemente de la manera de pensar, de la manera de plantear las cosas, ya os lleváis algo muy importante. Y luego algo súper importante del formato bootcamp es la humanidad de el tener compañeros al lado, el volver un poco a ese formato de cole, me siento en mi mismo sitio, tengo mi descanso para comer,
acaba el descanso del comedor y luego subo de nuevo a la clase para volver a hacer los ejercicios, no entiendo, no me sale, pero el de al lado me ha pasado justo esta línea de código que a él le sale, a mí no, esto lo ha acabado antes, lo compartimos, ostras, pues esto lo ha hecho de otra manera, el profesor al día siguiente los corrige, lo vemos, pues mira, profesor, a mí me ha salido diferente, vamos a verlo, a mí no me ha salido, no sé qué tengo. Creo que ese formato es lo más valioso del bootcamp, porque como ha dicho Alberto, siempre tienes la oportunidad de meterte en Google, aprender, mirar este vídeo clickbait que está en Instagram o en LinkedIn y ponerlo a prueba, meterte en este repositorio de GitHub y probarlo. Pero la realidad es que el enfrentarte en directo y conseguir esa rutina diaria de todos los días voy al mismo sitio, aprendo y me dan esta guía docente pautada, que eso es algo muy valioso, es estupendo. Y luego la piña también que haces con tus compañeros a la hora de, pues, de eso, compartir los ejercicios y poder aprender, porque cuando el profesor se va y os quedáis de repente solos y ya no habla el profesor, sino que habláis vosotros, el poder compartir y sobre todo la mejor manera de aprender es afianzar lo que sabes contándolo. Tú eres mucho más torpe verbalizándolo que lo que es el profesor, que se lo tiene sabidísimo porque se dedica a ello. Entonces, cuando tú como alumno haces el ejercicio de poder verbalizar aquello que te han contado y explicar cómo has hecho el ejercicio, es cuando realmente aprendes. Y luego también, por supuesto, cuando tienes que contar los resultados de tu EDA o de tu proyecto, cómo lo has hecho, ver cómo lo hacen los compañeros, darte cuenta de sus aciertos, de sus errores, de por qué se ponen nerviosos en este punto y cómo puedo evitar yo ponerme nervioso o cómo al compañero le ha quedado esto divino, voy a copiarle para que a mí me quede igual de bien. O sea, es lo más valioso del bootcamp, el tener esa humanidad en directo para poder aprender, porque luego cuando estéis en una empresa, la realidad es que vais a tener que trabajar en un equipo y como en todos los equipos va a haber gente con la que tengáis más confianza, menos, gente con la que diferentes rangos de edad que dirás, yo no tengo nada que ver con esta persona, pero es ese tratamiento y esa naturalidad la que hace que realmente el proyecto prospere. Y es algo que se aprende de primera mano en el bootcamp, el cómo trabajar el lenguaje directo entre grupos de personas de aquello a lo que os queréis dedicar. Por eso os habéis metido en un bootcamp. Entonces, tener esa rutina diaria de hablar de datos, de pandas, de lo que sea, pero con más gente os hace ganar confianza. Y no se va a diferenciar mucho de vuestro día a día en una oficina. Estoy de acuerdo. Yo creo... perdón. No, Alejandro. digo, en alusión a lo de verbalizar, ahora le dejo a DV, perdón. Yo creo que el tema, y esto no os estoy animando a todo el mundo aquí a que sea docente, pero creo que a mí me ha ayudado mucho a quitarme ese síndrome del impostor que tenemos todos al principio. Es decir, voy a aprender una cosa y no la voy a aprender solo para utilizarla, la voy a aprender para explicarla. Una vez te pones en esa tesitura, te lanzas al vacío, explicarlo te das cuenta, perdón, es que como salí así, Alain, pero el caso es ese, que creo que el bootcamp te ayuda mucho, como ha dicho Paula, a decir, oye, voy a crear este proyecto y no solo lo voy a crear, sino que lo voy a explicar. Y cuando me hagan preguntas, me van a hacer preguntas para yo explicar el qué he utilizado y por qué. Entonces, al final, es muy parecido a lo que luego es la docencia, que es explicar qué es esta herramienta, cómo se utiliza y por qué hace lo que hace. O sea que, al final, no es que anime a todo el mundo, pero sí que es cierto que yo he empezado con todo este tema de ir a eventos de forma totalmente gratuita a hablar sobre la herramienta X y esto me está sirviendo muchísimo para aprender, para profundizar, para que luego me venga otra persona y me haga una pregunta sobre algo, incluso una pregunta que no sepa absolutamente nada de lo que es, pero me quedo con esa pregunta porque después lo voy a buscar y la próxima vez que me pregunten sobre ello ya voy a saber del tema. Entonces, creo que también es una muy buena forma para el que luego se quiera atrever. Pero vaya, no me meto en más jardines. Dejo a Alain. Sí, que yo soy muy preguntón, estoy callado, pero luego voy acumulando preguntas. Aparte del bootcamp, cuando lo acabáis, cuando se acaba el bootcamp, ¿veis algún tipo de certificación, licencia o máster necesario aparte de lo que te cualifica el bootcamp?
Yo, por mi parte, Es no. una de tantas que tengo. Yo, por mi Depende. parte, creo que no. Depende Al de final, tu en ambición. un país y que aquí se valoran mucho los títulos. Al final, no es que te enseñe muchísimo más, al final es que se valora mucho los títulos a la hora de pedir un trabajo. Claro, a ver, vivimos en una sociedad de la titulitis y yo soy no sé qué, no sé qué y no sé qué, eso está clarísimo. Pero claro, si haces el bootcamp de data, IA y arquitectura, etcétera, pues dices, ostras, pues un complemento para esto, para salir ya full, sería esto. Vosotros lo habéis necesitado, lo habéis visto necesario. Luego, aparte, decís, bueno, todos habéis hecho el bootcamp, ¿quién de vosotros lo ha hecho online? Mira, si yo puedo contestar a la respuesta de los títulos adicionales, en mi caso, bueno, yo siempre defenderé a muerte que la inteligencia artificial ha democratizado el acceso al aprendizaje, porque todo está volcado en Internet, entonces es lo perspicaz que seas tú para encontrarlo y adaptarlo. Entonces no es necesario en la mayoría de las ocasiones gastarte 8.000 euros en un nuevo máster. Entonces, sí, es necesario continuar renovándose en torno a esos conocimientos, por supuesto, esa que sea la respuesta siempre, pero como tal de que sea un título oficial o que tengamos que volver a gastarnos otro pastizal en aprender, no, no es necesario. Entonces, busca soluciones para continuar. Yo, por ejemplo, sí que me quedé con el gusanillo de aprender cloud computing y continúo actualmente con mis estudios en ese aspecto. Entonces, no paro mi actividad laboral porque estudio por las tardes de manera diferida y luego, pues sí que es cierto que, como has comentado, y es innegable, el mercado tiene una titulitis que está ahí, pero es una titulitis que realmente existe cuando tú estás accediendo a un nuevo puesto de trabajo, porque como no pueden tener entrevistas con los 2.500 que se han presentado a la oferta, pues tener ese documento oficial de ese certificado en inglés, de ese certificado de Microsoft, pues sí es un diferenciador para hacer filtro. Luego ya en la entrevista demuestras si realmente vales o eres todo humo. Pero sí es interesante valorar si realmente te merece la pena obtener ese certificado o no. Yo, por ejemplo, sí que me estoy sacando certificados de Azure, de AWS. Todos estos, de nuevo, me los estoy preparando por mi cuenta, porque como te digo, todo está en Internet. Entonces ya es lo responsable que tú seas. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es sí, constantemente tienes que renovar tu conocimiento si vas a dedicarte a los datos y a la inteligencia artificial. Es que sería muy irresponsable por vuestra parte si no lo hicierais, porque entonces os estáis convirtiendo en un perfil totalmente inválido para el mercado. No es la actitud correcta, pero no es necesario que os volváis a gastar un pastizal en unos nuevos estudios. Todo está en Internet, entonces tenéis que ser activos en esa búsqueda. Si me permites, Paula, creo que un poco entre líneas sería que ya habéis aprendido a aprender lo digital. La soft skill de me peleo con... El bootcamp se acaba y vuestro profe os ha explicado un montón de cosas, no yo, otro profe, maravillosas, estupendo. Pero el bootcamp se acaba y dentro de un mes sale ChatGPT versión 33, que ahora no existe. Y hace cosas que ahora ni existen todavía. Pero lo que se busca es que ya sois perfiles capaces de ir a la documentación técnica, ver los ejemplos sencillos, ejecutarlos, instalarlos, modificarlos, cambiar los parámetros, hiperparámetros. No quiero hablar ahora raro, pero ya tenéis la mente en abstracto y vais a entender conceptos nuevos, conceptos, porque tenéis las tablas, ya sabéis programar es aprender un idioma que entienden las máquinas. Igual que si yo nunca he aprendido a hablar un idioma extranjero humano, el primero me va a costar un poco más, pero si ya has aprendido un idioma, cuando tienes que aprender otro, ya sabes lo que es un verbo, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio y lo que toque. Vale, será diferente si estudias francés y luego italiano o francés y luego chino. No lo niego. Igual que en programación, hay lenguajes y lenguajes, depende del área. Pero si ya sabes estudiar un idioma extranjero, te lo puedo llevar a, ya he aprendido a programar, a automatizar, a trabajar con conceptos abstractos de matemáticas y de informática, de digitalización. Cuando salga ChatGPT 33, que ahora no existe, dame unos días, unas semanas, o ya hablamos de cuánto me hace falta, que seré capaz de empujar esto. O sea, creo que no es tan necesario, aunque también sopesáis, que es lo que os pidan. ¿Quieres un ejemplito de esto? O dices, jolín,
¿El bootcamp era de cloud? No, no es de cloud. Pero creo que, por lo que ya he visto, me interesaría poder... Me completa mi perfil. En el caso de Paula, a lo mejor otra persona que dice, oye, pues mi perfil, a Alex no le he preguntado, pero a lo mejor dice, pues mi perfil, si me miro más cosas de ciber, porque es lo que tengo alrededor y creo que, pues a lo mejor le completa un poco más. Es imposible abarcar todo y ninguna oferta. Una oferta que os pidan todo, la carta de los Reyes Magos, eso es imposible. O sea, yo cuando empecé a dar clase, la persona que era mi jefa me dijo, ¿pero de qué vas a dar clase? Dije, de Data Science. No, no, ¿pero de qué? O sea, porque hay imagen, audio, vídeo, embedding, mil cosas, series temporales, refuerzo, no quiero hablar raro, hay mil cosas, generativas, difusión, bla, 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 bla. Transformers, ¿de qué? Y no, no, es para gente que quiere empezar, tal, o sea que luego vosotros mismos vais a ver también por dónde tiráis. Me callo, que hablo mucho. Guillermo, Alejandro, Paula, si me quiere añadir algo, rebatir. No, yo solo tenía que decir que yo me tengo que marchar. Disculpadme, que pensaba que era una hora. Sí, pero era una hora, sí. Pero bueno, que no, sí que sin problema. Y nada, y solo añadir que por mi parte, lo que decía Paula, yo cuando estaba diciendo así más o menos que no, es que no os tenéis que gastar otro dineral en otro máster de Data Science. Ahora, nada más salir del bootcamp de Data Science, o sea, no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que sigáis formándoos, es que sigáis viendo todas las novedades que van saliendo, intentad estar suscritos a newsletters, a cosas para ir, montaros una estructura de que cada día tenéis que ir mirando las cosas nuevas que salen y tenéis que estar más o menos informados. Y luego a partir de ahí iréis cogiendo unas cosas, las iréis aplicando. Pero de verdad, sí que es verdad que tema certificaciones ayuda mucho, sobre todo en tema consultoras. Cuando estás dentro, te das cuenta de que lo que le están vendiendo a un cliente, realmente una consultora, es una persona que tiene esto y esto. Le están diciendo que tiene estas certificaciones. Ellos al cliente, al principio, antes de conocerte, no eres una persona, eres uno más. Entonces tienes que tener 1+1 y ya está. Y si tienes 1+1 le interesa. Entonces, no os tenéis que preocupar porque de primeras no piden una salvajada, pero sí que es cierto que todo lo que sean certificaciones nuevas que vayan saliendo, aconsejo mucho que vayáis a por ellas. Porque si sois los únicos, por así decirlo, que tenéis, por ejemplo, yo en su día, no lo he usado al final, pero en su día me saqué la de Fabric. Salió Fabric, Microsoft Fabric, y me saco la certificación. Era la Associate. Las 55 preguntas que había, le habían caído a mi colega hace 2 meses y a otro colega hace 3, porque había salido hace 3 meses. Estaban las mismas. Son siempre las mismas preguntas. Entonces, cuando te enseñan y cuando aprendes, ves que las preguntas al principio no son tan difíciles y puedes también tener una certificación de forma mucho más fácil. Así que aconsejo también estar muy atento de las novedades para el tema de las certificaciones. Ahora, de la ML Associate de AWS, habrá 2.000 preguntas distintas. Entonces, es más complicado que a lo mejor caiga una que vuestro perfil pues sepa solventar mejor o peor. Así que nada más, solo dejar eso y que me voy, que tengo que salir de casa. Gracias, Alejandro. Así que nada, muchísimas gracias Chao. y nos vemos. Chao. Guillermo Mocri, ¿quieres añadir algo? No, yo es que estoy de acuerdo, te tienes que continuar reciclando al final en los conocimientos, pero creo que en ese caso lo que más se necesita es entrar en el mundo laboral. Una vez que tú estás dentro, si haces bien, digamos, tus tareas de data scientist y continúas formándote y aportando nuevas tecnologías, nuevas ideas, yo creo que no es necesario. Y menos pagar otra vez por algo que no necesitas de manera, porque no lo vas a aprovechar tampoco. Otra cosa es que 2 años después, 3 años, 5 años después digas, joder, pues es que quiero volverme a renovar y me vendría genial un bootcamp. Bueno, pues a lo mejor ahí sí que me lo podría plantear. Alain, dinos. Sí, cada uno tiene su trabajo y cada uno tiene su historia, pero una pregunta así muy sencilla y muy directa. Un data science, ¿cuál es su salario? ¿Cuál es su rango salarial normal?
Yo te voy a responder de una manera, voy a esquivar un poco la pregunta, ¿vale? Porque es que esto también depende mucho de la persona. Yo me acuerdo que a mí me prometieron que íbamos a ganar un pastizal, ¿vale? Después de salir del bootcamp. Y me acuerdo de uno de los eventos que hicieron en The Bridge, y esta misma fue mi pregunta hace 2 años y medio, y pregunté a una empresa que había ahí, una consultora, y me dijeron que yo en aquel momento tenía un doctorado, tengo 2 másters, tengo carrera, tenía el bootcamp, y les pregunté y me dijeron que unos 25.000 euros. Y les dije que sí, que por 25.000 euros iban a trabajar ellos. Entonces, claro, evidentemente, si un año después no he encontrado trabajo, pues cojo 25.000 euros, acepto 25.000 o lo que sea, ¿vale? Pero es que en función también depende de cómo te vendas y de la empresa en la que caigas y el papel que vayas a desempeñar. Tampoco es lo mismo una persona que acaba de salir de la carrera y es su primer trabajo que una persona que a lo mejor ha tenido otros 3 trabajos antes y que ya tiene unas experiencias que, aunque no estén directamente relacionadas con el data science, sí que le van a servir igual. Es decir, tener una reunión con clientes, saber dirigir un equipo, todo eso también son experiencias que se pagan. Entonces, en función de también tu experiencia previa, te pagarán de una manera o de otra. Pero la respuesta es 25.000 euros, te dicen, al salir del bootcamp. Claro, depende del perfil, porque puede haber otro perfil que diga, ¡buah, 25! O sea, es que depende. Pero si os cuentan algo, que os cuenten toda la historia, porque muchas veces el hijo de fulanita es verdad que cobra eso. El hijo de fulanita habla un idioma que no habla nadie más y es data scientist que habla ese idioma y puede hablar con clientes de Eslovenia, pues que no mucha gente habla esloveno a lo mejor, y eso se lo valoran. El hijo de fulanita trabaja en remoto para una empresa canadiense, el hijo de fulanita, vete a saber qué horario, el hijo de fulanita lleva trabajando 7 años en banca de inversión y le valoran mucho, mucho, mucho saber de banca de inversión porque no todo el mundo sabe de... Estos son casos reales, digo el hijo de fulanita, pero todo esto, porque si solamente os dicen, es que no sé, a no sé quién ofrecieron, ya, pero no sé quién sabe de banca de inversión muchísimo, que no se aprende fácilmente, entonces te están valorando esto. O no sé quién viaja una vez al mes a Asia. Entonces, y hay gente que dice, ¡guau, qué bien! Y hay gente que dice, no, yo no quiero viajar. Entonces es muy relativo. Yo el consejo que os doy es Glassdoor, es una página que está muy bien. La gente pone un seudónimo y habla mucho y os dice cuánto le pagan. Me pagan mucho, pero tengo mucho estrés. Me pagan mucho, pero... O me pagan poco, pero mi equipo es maravilloso. O, no sé, te cuentan todo. O todo está muy bien o todo... La gente suele ser bastante transparente. Yo nunca me mojo para dar una cifra, ni le voy a pedir a Guillermo ni a Paula que digan cifras, sino que decirlas, pues, no quiero que las digan, se lo prohíbo, pero es que depende mucho de qué responsabilidad. Te pueden llamar el sábado por la mañana, acabas de empezar, quieres que sea todo presencial o teletrabajo, o sea, todo eso cuenta en la ecuación. ¿Qué prisa tienes Tengo alumnos que han encontrado trabajos con sueldos que están bien, pero han tardado más en encontrarlo, porque no hay tantas ofertas con sueldos y sueldos que están bien. La prueba técnica puede ser más difícil, por no decir muy difícil, a lo mejor, pero claro, si te pague más, demuéstrame que sabes hacer una prueba técnica que no es tan junior. Entonces, depende. Y luego lo medís, claro. Y si soy perfil más junior, el sueldo será más junior. Si soy perfil más senior, pues también irá subiendo. O sea que... Y dirás, no me has contestado, lo sé. Es la pregunta que tengo, pero... No, pero dirías, gracias al bootcamp y las certificaciones, máster y todo lo que conlleva eso, mi salario puede tener un crecimiento de un 15%. Tampoco te mojas. ¿Eso sirve o no sirve? Sí. Bueno, Sí. Paula... Depende de la empresa en la que vayas a entrar, sí que tu salario se puede dilatar más o menos. Por ejemplo, sí que hay algunas que tienen unas tablas donde se reconoce según tus estudios oficiales si te corresponde más o menos. Si tienes un año cotizado, depende en qué grupo. O sea, esto depende totalmente de la empresa. Luego, por supuesto, el nivel de responsabilidad. Si hablas un idioma rarísimo que nadie sabe. Si estás dispuesto a viajar o que te llamen un domingo a las 10 de la noche. O sea, son muchísimas cosas que tienes que valorar y tú es donde vas a encontrar el valor a tu oferta y a todo. Pues si, por ejemplo, tienes una familia y niños pequeños, pues no te merece la pena un puesto de trabajo donde te vayan a llamar un domingo por la tarde, porque no puedes. O si estás buscando a lo mejor un trabajo con unos horarios más estables, porque pues eso
por las tardes tienes que hacer cosas, recoger a los niños al colegio, cuidar de un familiar o mismamente vivir tu vida. Entonces, aquí entra un poco la disponibilidad que tú tengas. Y luego, por supuesto, si necesitáis información acerca de los salarios, esto pues no nos vamos a esconder. Aquí no nos casamos con nadie, vamos al mejor postor. Os metéis en Glassdoor, que es una página súper interesante, y vais a ver todo. O sea, puesto de no sé qué. O sea, es que es ser cotilla. En LinkedIn me ha dado a seguir no sé quién, pues me meto en su empresa, su puesto, y es que veo lo que cobra. Es que es súper sencillo. Y luego es que encima ves opiniones de cómo han ido la entrevista técnica a lo mejor en esta empresa. Entonces, hay gente muy amable por el mundo que cuelga lo que le han preguntado, cómo le ha ido, si le ha resultado más fácil o más difícil, que por supuesto no hay que creerse todo lo que encontramos en Internet, pero sí que son pequeñas pistas y trucos que nos ayudan. Y realmente también hacernos una idea real de aquello que vamos a ganar. O sea, si es la primera vez que ponéis la pata en el mercado de la ciencia de datos y no tenéis experiencia, pues chicos, no vais a tener un sueldo de 50.000 euros. Eso es una realidad. Pero no pasa nada, a lo mejor dentro de 6 años sí lo tenéis. O de 3, si os va muy bien y sabéis hacer bien las cosas. Por lo menos en España. Si ya sí que tenéis opción a un mercado internacional, tenéis suerte, pues por supuesto ahí ya sí que no controlo tanto y depende de la oferta que queráis manejar. Por supuesto no es ningún secreto que los sueldos en el extranjero, depende en qué país, se manejan de una manera, o sea, es más interesante. A mí me llegó hace ya mucho tiempo, un sueldo una oferta de científica de datos en la India y básicamente me pagaban 5 céntimos la hora. Pero yo qué sé, o sea, depende. Es saber aceptar lo que te parece más interesante y lo que estás dispuesto a. Yo sé que os recomiendo, si tenéis la oportunidad, de dilatar ese horario. Viajar, dar charlas, dar ofertas, estar dispuestos a lo mejor a tener experiencias en el extranjero, aunque sean online. Por ejemplo, yo a veces me conecto con Australia a las 12 de la noche o a la 1. Entonces, claro, si tenéis esa disponibilidad, yo por ejemplo no tengo hijos ni nadie a quien cuidar. Entonces, depende. La respuesta es que es muy ambigua, pero depende. Si queréis tener una información más precisa, meteros en Glassdoor y si os interesan pues empresas del abanico farma, porque yo vengo de biología, porque no sé qué, pues miráis las grandes, lo buscáis y veis más o menos qué os vais a encontrar. Oye, que por supuesto habrá algunos de vosotros que no entréis directamente como junior, que a lo mejor pues echéis cara al asunto, os presentéis a una oferta de mid y lo consigáis porque pasáis una prueba técnica de maravilla y lo conseguís. Yo, por ejemplo, me sorprendí a mí misma y lo conseguí. Entonces, es un poco lo bien que os haga la entrevista y lo listos que seáis en torno a lo que estáis buscando.